en el capítulo 5, versículos del 7 al 9. Saque sus notas, por favor. Continuamos con el mismo set de notas que tienen el título Conformado a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo, énfasis en la doctrina de la santificación. All right. Antes de comenzar, un breve anuncio. Recuerde por favor que este próximo domingo el servicio, el culto de alabanza y oración comienza a las 11:30. Tenemos el culto combinado, conjunto con nuestros hermanos de Church at the Springs. No vamos a tener escuela bíblica, vamos a celebrar la Cena del Señor y vamos a tener un compañerismo, almuerzo de compañerismo después de el servicio. Y pues en esta ocasión sí exhortamos a que traiga todo lo que quiera traer. All right? Debe traerlo obviamente antes de las 11:30, como eso de las 11, debería estar aquí ya, por favor, de forma tal que los pueda dejar en manos de las personas que se van a encargar de eso y que podamos pasar al servicio que va a comenzar, como siempre sucede, a las 11:30, right? No antes ni después, a las 11:30, all right? So, esta noche, antes de irnos, vamos a setear un poco las mesas aquí. Lo vamos a hacer con doble propósito. Primero, porque vamos a tener como ya dije, este almuerzo de compañerismo el domingo próximo. Y porque el día viernes hay un funeral de la mamá del hermano Glenn, y entonces vamos a tener un tiempo aquí de almuerzo después del funeral, como normalmente hacen los hermanos anglosajones, y pues queremos pues prepararle el lugar para que ellos puedan, no tengan que estar preocupándose ellos, decorando ni nada de esas cosas. Queremos hacerlo nosotros para que ellos simplemente vengan y lo utilicen. ¿Ok? Así que, pues, con eso en mente, vamos a tener un momento de oración y comenzamos nuestro estudio. Padre, nuevamente a tu presencia, agradecido, Señor, por la forma en que tú continúas siendo fiel, siendo misericordioso, siendo paciente, Señor, con nosotros que tristemente continuamos siendo rebeldes, continuamos siendo, Señor, insensatos en muchas formas y continuamos, Señor, desobedeciendo cosas que sabemos que debemos hacer. En esta hora mi alma te alaba, Señor, te agradece, Señor, el día que me has regalado, la salud que me has concedido, la convicción que me das nuevamente de que preciso cuidar de mi cuerpo físico, Señor, y que no hacerlo es un pecado contra ti, Señor. Ayúdame, Señor, a reconocer aún el asunto del apetito, Señor, fuera de control es un pecado, Señor. Así que mi alma te alaba nuevamente y mi esperanza es que cada uno de los que estemos aquí estemos gozosos de tenerte a ti como nuestro Padre Celestial, de ser, Señor, salvos, de que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, que no tenemos temor a la muerte, Señor, porque sabemos que estar ausente de este cuerpo es presente contigo, Señor, y que somos templo del Espíritu Santo, residencia permanente. Así que nos humillamos voluntariamente para que nos enseñes, Señor. Queremos que tú lo hagas, Padre Santo, empezando por mí. Te imploro que tengas misericordia de mí, que me des energía espiritual para poder compartir estas cosas tan preciosas que tú compartes con los que estudian la palabra, Señor. Así que concédenos humildad en esta noche, Señor. Enséñanos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos estado considerando distintas doctrinas bíblicas, como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones. Utilizamos la palabra doctrina para referirnos en el contexto de nuestro estudio acerca de cosas que Dios habla
pronunciamientos que encontramos en la Escritura de parte del Dios que inspira la Escritura acerca de distintos aspectos de la vida del creyente, aspectos de la vida cristiana. Hemos estado considerando en las últimas semanas la doctrina de la santificación. En las notas suyas, por favor, está en la primera página. El versículo que utilizamos como trampolín en esta sesión de este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, es 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, que tienen sus notas. Le pedí ahorita, por favor, que abriese su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 9, que vamos a ver dentro de unos segundos. Pero primeramente les suplico, por favor, que dirija su mirada a esta porción bíblica, 1 Tesalonicenses 4, 3, 7, que nuevamente nos indica, nos da clara exhortación, indicación, dirección acerca de lo importante que es para Dios el asunto de la santificación. El contexto en esta porción bíblica, pues ya hemos dicho que es el asunto de la inmoralidad sexual, y el pasaje nos dice de esta forma, versículos 3 y 7, 1 Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Esa es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Parte integral de ese plan es la santificación de su pueblo. Como decimos tantas veces, Dios cuando viene a nosotros nos acepta tal y como estamos. No tenemos que pasar por un periodo de renovación o de restauración, de limpieza. Dios nos recibe con las verrugas, las arrugas, y nos ama en esa condición, pero su amor es tal que de ninguna forma nos va a dejar en esa condición que nos encuentra. Y el proceso que Dios utiliza para no dejarnos de esa forma es lo que conocemos como santificación. La voluntad de Dios, el propósito de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, de la inmoralidad sexual, como dijimos, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, vi la palabra nuevamente, y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque, como ya hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios nos ha llamado a santificación. La voluntad de Dios es que cada uno de los que Él ha escogido, que Él ha elegido, sean santificados. ¿Ok? Now, en Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 9, vemos algo que está íntimamente relacionado con el asunto de la santificación. Now, antes de leerlo, permítame hacer un comentario bien breve y que estaba expresado en el texto que le envié en esta tarde. Muchos de nosotros no hemos madurado en la vida cristiana. Muchos de nosotros no hemos madurado en la vida cristiana. Probablemente, me parece a mí, es porque aún no hemos descubierto que la madurez en cuanto a la santidad depende grandemente de cómo nosotros atendemos los asuntos pequeños de nuestro diario vivir. Nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual en cuanto a la santidad por encima de todas las cosas está íntimamente ligado en la forma en que usted y yo damos cara, en mi país decimos bregamos con los asuntos pequeños de nuestro diario vivir. A manera de introducción en esta noche, quiero destacar ese detalle porque la mayor parte de nosotros pues no consideramos la seriedad de hacer
precisamente eso, es atender correctamente, prestarle la atención a estos asuntos pequeños en lo que sucede en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Hay una exhortación en el libro de Cantares que está íntimamente ligada con relaciones, es Cantares capítulo 2, versículo 15, que dice, cazadnos las zorras, y luego dice, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Esa porción bíblica es utilizada eternamente, mundialmente, en distintos contextos. El contexto específico es de relaciones, pero también hay una aplicación general del mismo, y es que son las cosas pequeñas las que destruyen las relaciones, y en este caso son las zorras pequeñas las que destruyen las viñas. Son los detalles pequeños. Es la falta de atención nuestra a esos detalles pequeños los que arruinan primeramente las relaciones, y en el contexto de esta noche echan a perder la santificación que Dios está haciendo en la vida nuestra. Así que vea conmigo Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 9, que le pedí por favor que mirara en su Biblia. Pablo está dirigiéndose a los hermanos de Galacia que habían sido salvos por gracia por medio de la fe, habían sido víctimas de las falsas enseñanzas de los falsos maestros judaizantes que insistían en añadirle a la gracia de Dios obras, rituales, sacrificios del Antiguo Testamento, añadirle a la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos de ellos habían tropezado y habían regresado a algunas de esas prácticas. En un momento dado, aún el apóstol Pedro, que sabemos que fue amonestado seriamente por el apóstol Pablo al caer en esa práctica. Y ahora Pablo le dice lo siguiente: vosotros corríais bien. Ahora, claramente no está hablando de que ellos estaban en un maratón o que eran corredores de larga o corta distancia. Está hablando de su conducta, está hablando de la forma en que su jornada espiritual se iba desarrollando. Empezaron muy bien, pero algo sucede a mitad de camino. Vosotros corríais bien, y otra vez, esa jornada es la jornada de la santificación. Dios comenzó una obra, regeneración en la vida de ellos, y esa regeneración siempre inevitablemente es seguida por la santificación. Algo pasó en ese proceso, ¿verdad? Que esa santificación parece que se encontraba estancada. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, ¿quién les impidió seguir obedeciendo el mensaje verdadero? Que somos salvos por gracia, que somos santificados por gracia y que eventualmente seremos glorificados por la gracia de Dios. ¿Quién dice amén? Aleluya. All right? Okay. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Cuando dice que esta persuasión no procede de aquel que os llamó, lo que está diciendo que con toda seguridad no fue Dios quien les invitó a ellos a desobedecer lo que ya previamente Dios les había dicho que era lo que debían hacer. Esa persuasión a querer añadirle a la gracia de Dios obras en el proceso de la justificación, de la santificación, pues no procedía de Dios. Esta persuasión no procede de aquel, ese es el Dios que los salvó, que os llama. Y luego dice esta frase que muchos de nosotros hemos escuchado montones de veces: un poco de levadura fermenta toda la masa. Para poder darle una explicación correcta a ese proverbio, pues hay que leer pues el pasaje por completo, y simplemente lo que está diciendo es que no hay duda de que un falso maestro, la intervención de un falso maestro tiene el potencial
de contaminar, dañar toda la enseñanza que esa persona previamente ha recibido. Por consiguiente, precisamos ser sumamente diligentes al momento de ver qué tipo de enseñanza es a la cual le regalamos nuestro oído en la circunstancia que sea. Unos cuantos comentarios. Lo que Pablo está diciendo, otra vez, ustedes comenzaron su jornada, ustedes iban muy bien, algo viene, les impide seguir obedeciendo el verdadero mensaje y por consiguiente su santificación no se ha materializado en la forma que debía haberse materializado, que fue precisamente lo que traté de comunicar detenidamente al comienzo, al señalar que muchos de nosotros no hemos madurado en la vida cristiana, probablemente porque aún no hemos descubierto que la madurez en cuanto a la santidad depende de cómo atendemos, cómo bregamos con los asuntos pequeños de nuestro diario vivir. Déjenme tratar de explicar eso un poquito. Para muchas personas, la vida cristiana ha sido una obra que comenzó bien, pero que se ha estancado y se ha dejado sin terminar. Es como una casa que comienza a edificarse, se acaban los materiales, algo sucede, se enferman las personas que estaban construyendo y se paró la obra y ahí se quedó. Y pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años y todavía esa casa pues está ahí. Se estableció un fundamento, una fundación, se tiraron 4 o 5 losetas, se pusieron 2 o 3 paredes, pero ahí se quedó. Para muchas personas, la vida cristiana ha sido de esa forma. Una obra que inició bien, pero ha sido dejada sin terminar. ¿Cuántos entienden eso? Yo puedo ver muchas imágenes aquí en Puerto Rico, en mi niñez, en el campo donde nos criamos. Para otras personas, la vida cristiana ha sido una batalla que se comenzó, ¿verdad?, con valentía y con fe y atrevimiento y osadía, pero la cosa se quedó a medias. Para otras personas, me gusta esta forma de expresarlo, la vida cristiana es como un libro en que se escribió el prefacio, la introducción y nada más. Mi pregunta para usted en esta noche es la siguiente: situaciones como esa, ¿cree usted que deshonran a Cristo o no? ¿Trae gloria a Cristo la vida de un cristiano que encaja en esa descripción? De luego que no. Un detalle importante que vale la pena recordar en este momento otra vez es que cuando se trata de nuestro desarrollo espiritual, cuando se trata de nuestro entendimiento de la Escritura, no necesitamos traer con nosotros un nivel intelectual alto, no necesitamos traer con nosotros títulos académicos de ninguna clase. Lo que necesitamos ya lo tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestra vida encaja las descripciones que acabo de dar en este momento, sin duda a dudas no estamos representando correctamente el Evangelio. Y en gran medida eso contradice el ejemplo, la instrucción que Dios en su palabra nos ha dado. ¿Okay? Now, déjeme ser un poquito personal en este momento. En mi jornada espiritual he aprendido que la verdadera santidad o la verdadera vida de santidad, partimos de la premisa, volviendo a leer el versículo de 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, que el asunto de la santidad no es una cosa opcional. El asunto de la santidad es algo que es parte integral de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación.
a través de los años, luego de tantas metidas de pata, en el caso mío, ¿verdad? Algunas cosas he aprendido, a pesar de lo cabeciduro que soy. Una de ellas es que la verdadera vida de santidad está compuesta de una multitud de cosas pequeñas, de eventos pequeños que Dios permite en su providencia y soberanía que vengan en nuestra vida. Una multitud de cosas pequeñas. Cosas pequeñas, palabras pequeñas. La santidad no está detrás mayormente, de acuerdo a los ejemplos bíblicos que son humildes, que son simples y sencillos. No la vemos expresada mayormente en discursos elocuentes, sermones elocuentes, sino en pequeñas palabras, pequeñas frases. Esa multitud de cosas pequeñas incluye pequeñas acciones, no necesariamente grandes milagros. La idea que tenemos muchas veces es que mientras más santa sea esa persona, mayor la probabilidad de que en su vida se realicen señales, prodigios, milagros. Y lo que yo propongo en esta noche con humildad, en base a lo que la Escritura enseña, es que necesariamente no es de esa forma. Son cosas pequeñas, multitud de cosas pequeñas. Eventualmente nos van a llevar a experimentar la verdadera vida cristiana victoriosa. Hermano, ¿cómo está? En victoria. La victoria se obtiene nuevamente en ser diligente y responder correctamente a pequeñas circunstancias o a muchas situaciones pequeñas que se enfrentan en nuestra vida y responder en la forma en que Dios nos ha dicho que debemos responder. En términos prácticos, vamos a entrar en los pasajes bíblicos ya mismo, pero en términos prácticos, la verdadera vida de santidad consiste de evitar los pecados pequeños, las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. La verdadera santidad consiste de evitar las inconsistencias pequeñas nuestras. Señor, ayúdame a explicar con claridad y si no lo hago, concede a los que aquí se encuentran poder entender de qué se trata cuando estamos hablando. La verdadera vida de santidad consiste en evitar las pequeñas debilidades que nosotros tenemos, decirle que no a nuestras pequeñas debilidades. Es que soy débil en tal o cual cosa. Decirle que no con el poder que tenemos nosotros en nosotros como creyentes, que se nos ha concedido a través del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Una vida de santidad verdadera consiste de evitar las pequeñas tonterías, las pequeñas indiscreciones, las pequeñas imprudencias. No sé si me está entendiendo. Muchos de nosotros pues no le damos mucho cráneo, no pensamos mucho en esos detalles. Soy imprudente, soy indiscreto, ¿verdad? ¿Sabe? Me la paso hablando tonterías y lo veo como algo normal. Y partimos de la premisa nuevamente de que muchos de nosotros no hemos madurado en la vida cristiana, probablemente porque no hemos descubierto que la madurez en cuanto a la santidad depende de cómo atendemos asuntos pequeños de nuestro diario vivir. Una vida de santidad verdadera consiste de evitar, entre otras cosas, los pequeños actos de indolencia, de indiferencia, evitar las pequeñas equivocaciones. Me equivoqué. Todo el mundo es humano y todo el mundo se equivoca. Correcto, todo el mundo es humano y todo el mundo se equivoca, pero lo que la santidad de Dios nos está llamando es a entender que es algo serio, que no es una tontería. Y que debemos nosotros, tenemos ese llamado de Dios, esa capacidad de parte de Dios, a evitar
Ese sinnúmero de cosas, right? Vida de santidad verdadera consiste en evitar, preste atención ahora, las pequeñas demostraciones de avaricia y codicia que nosotros tenemos, que están presentes. Las pequeñas indiferencias hacia los sentimientos y los deseos y las necesidades de otros. Y sobre todo, los pequeños estallidos nuestros de mal humor, los pequeños estallidos de enojo y los pequeños estallidos de egoísmo, que están bien presentes, están bien vivitos y coleando en nosotros. Y si nos detenemos a considerar, a reflexionar y recalibrar, nos vamos a dar cuenta de cuán presentes están. El punto detrás de lo que señalo simplemente es que evitar esas cosas pequeñas, cosas como estas, nos va a ayudar, nos va a capacitar para mantener una vida verdaderamente santa. Y vivir una vida verdaderamente santa, como la Escritura la enseña. Ejemplo de santidad el apóstol Pablo, el cual decía: lo que yo quiero hacer no lo hago, lo que yo hago es lo que no quiero hacer. Así que no estamos hablando, cuando hablamos de santidad, de personas perfectas. Pero esa vida de santidad es algo bonito, bien bonito. ¿Okay? Así que antes de entrar en los pasajes bíblicos, les recuerdo que es saludable, beneficioso, edificante prestar atención a estos pequeños detalles, ¿verdad? Hay pequeños deberes que Dios ha estipulado para nosotros en nuestro diario vivir, deberes, la forma que debemos actuar en nuestra vida pública, en nuestra vida familiar, nuevamente. Y que cuando esos deberes están presentes en nuestra vida pública, en nuestra interacción con personas que no están en nuestro círculo familiar íntimo y en nuestra vida familiar, cuando esos deberes están presentes, eso es evidencia de que ha habido progreso en nuestra vida de santidad. Y como señalamos nuevamente, estamos hablando de esto, pues porque muchos de nosotros no hemos madurado en la vida cristiana. Para beneficios de los que llegaron a su momento, somos como un libro en el cual se escribió el prefacio y la introducción, pero ahí se quedó la cosa. Ahora, ¿cuáles son estos pequeños deberes en mi diario vivir? Pequeños deberes en mi diario vivir incluye, entre otras cosas, la forma en que miramos, el tono de nuestra voz, incluye no grandes, sino pequeñas demostraciones de bondad, de paciencia, de ternura. Incluye pequeñas evidencias de generosidad, de autonegación. Incluye expresiones de bondad no proclamadas. Eso lo que quiere decir es que yo soy una persona bondadosa, pero I'm not blowing my horn. No estoy haciendo alarde. Véanme que hice esto, hice aquello otro. All right? Okay. Así que la verdadera santidad que hemos sido llamados a vivir es expresada en el conjunto de muchos pequeños actos. Y podemos afirmar que esas pequeñas cosas le dan forma a la vida cristiana victoriosa. También podemos afirmar, utilizando lo que nos enseña Pablo en el libro de Gálatas, todo aquel que aprendió de Cristo y todo aquel que camina con Cristo, evidencia de que está siendo santificado es el hecho de que no será esa persona que aprendió con Cristo y camina con Cristo, no es alguien artificial.
¿Qué quiere decir eso que no es artificial? Artificial me refiero a una persona que simplemente está representando un papel o un personaje, un actor. Estamos hablando de una persona que al prestarle atención, otra vez, atender correctamente, bíblicamente, los asuntos pequeños de nuestro diario vivir, esa persona, el resultado inevitable va a ser que no va a ser un hipócrita, es lo que quiero decir. Que no va a hablar algunas cosas y su vida va a reflejar otras cosas. Cada uno de nosotros tenemos circunstancias en que fallamos. Estamos hablando de estilos de vida, personas que están contentas por proclamar algunas cosas y las realidades que son otra cosa distinta. El cristiano que atiende los asuntos pequeños en su diario vivir, inevitablemente va a resultar ser una persona auténtico en sus modales. Va a ser auténtico en lo que quiere decir en este momento, es parecido a Cristo, ¿verdad? Auténtico, cristiano auténtico, verdadero. Si auténtico es porque refleja las características, los rasgos que se espera que un verdadero cristiano tenga. Va a ser auténtico en sus modales, va a ser auténtico en sus palabras, va a ser auténtico en sus miradas, va a ser auténtico en sus tonos, va a ser auténtico en sus hábitos. Va a ser genuino como un niñito. Cristo dijo, a menos que tengas la fe de un niño, podrás entrar o ver el reino de Dios. Así será. Así que al vivir para Cristo, tenemos que seguirle a Cristo íntegramente. Si no lo hacemos, nuestro testimonio va a ser imperfecto, nuestro testimonio va a ser confuso y va a ser el reflejo no de la religión cristiana bíblica, sino va a ser reflejo de una religión débil que no tiene paz, que no tiene sencillez, que no tiene gracia. Todo lo que le estoy diciendo en este momento es, desde que comencé, tratando de identificar cómo se ve y cómo no se ve una vida que ha sido santificada, de forma tal que nosotros cuando consideramos los elementos teológicos de los pasajes bíblicos, pues veamos la magnitud, la importancia y la aplicación, cómo este asunto de la santificación está metida en nuestro diario vivir. Como si, ¿por qué razón Dios dice, verdad? ¿Sabe? Que su voluntad, por encima de muchas otras cosas, es vuestra santificación. Dios no me llamó a inmundicia, me llamó a santificación. Why is that? Pues porque esa santificación se va a filtrar en todos los asuntos pequeños de mi diario vivir. Y si yo no lo tengo claro, pues probablemente voy a ser parte de ese grupo de personas en los cuales las zorras pequeñas echan a perder la obra que Dios ha estado haciendo y quiere hacer en la vida de nosotros. Así que ojo con las zorras pequeñas que tratan de echar a perder el progreso de nuestra santidad. Así que mire la página número 2 de sus notas, ¿okay? Donde nos habla de el proceso por el cual Dios, ahora, ¿de qué proceso está hablando? Pues simplemente está hablando del proceso que identificamos en la definición que tiene en la página número 1. La santificación es el proceso por el cual Dios transforma y conforma gradualmente más y más nuestras vidas a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. Esa transformación va a estar afectando todas estas cosas pequeñas, familia.
Todos estos detalles pequeños que identificamos, esa santificación, esa transformación va a tocar esos detalles y nos va a capacitar para poder, pues, responder correctamente. Así que el proceso como tal, vimos en la primera página, la justificación es un evento instantáneo, la santificación es un proceso gradual, la justificación se refiere a cómo estamos delante de Dios, la santificación se refiere a cómo vivimos delante de Dios. Página número 2, punto número 3, la justificación implica libertad de la penalidad del pecado, la santificación implica libertad del poder del pecado y en un sentido la presencia permanente del pecado. Punto número 4, la justificación no conoce grados porque no podemos ser más justificados de lo que originalmente hemos sido, pero la santificación sí admite grados. Así que la mala noticia de que muchos de nosotros no hemos madurado en este proceso de santificación, pues mala noticia, pero la buena noticia es que hay distintos grados, ¿right? Y que en la medida que Dios continúa haciendo su obra y en la medida que nosotros seamos obedientes a las áreas por las cuales nosotros somos responsables, pues vamos a ir madurando. Y esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver en el proceso que en última instancia es Dios el que lo hace todo en la vida de nosotros, ¿ok? Así que en la página número 2, donde dice el proceso por el cual Dios, ¿verdad?, nos transforma, escriba esto primeramente: nosotros somos santificados por Dios el Padre. Somos santificados por Dios el Padre. Principio bíblico importante es que Dios es el que ejercita la santificación. Es Dios el que está haciendo la santificación en nosotros. Cuando consideramos el asunto de la santidad o de la búsqueda de santidad, precisamos partir del hecho de que tanto la santificación o la búsqueda de santificación son el resultado de la gracia de Dios. Amén. Así que todos estos pequeños detalles que mencionamos pueden ser atendidos porque Dios pone dentro de nosotros el deseo de atender esos detalles en una forma que sea consona, conforme a su voluntad. Y Dios, una vez provoca el deseo en nosotros, también promete y cumple con darnos la gracia, el poder que necesitamos para realizarlo. Así que nosotros somos santificados por Dios el Padre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Que el mismo Dios de paz, ese es Dios Padre, ¿okay?, os santifique, subraye eso por favor, que el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Eso es parte de la voluntad de Dios. Él es que nos va a santificar a nosotros por completo. Lo que hice yo en la introducción tan extensa que hice simplemente fue identificar algunos puntos pequeños, ¿verdad? Son muchos de nuestra vida, pero en última instancia Dios es el que va a hacer todo eso en la vida de nosotros. ¿Okay? Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, sea guardado irreprochable, subraya irreprochable, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, subrayelo todo el mundo y créalo, por favor. Fiel es el que os llama, el que os llamó, ¿right? El que os llamó, el que te dijo: Pedro, levántate, María Luisa, levántate, Edwin Torres, levántate, como Cristo le hizo a Lázaro. ¿Se acuerda? Ok. Fiel, nuevamente, es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? Lo que estamos considerando, que es la santificación. All right. Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21 dice que el Dios de paz, ese es el Dios Padre, el cual resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esa expresión, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, tiene muchísimo que ver con la santificación. Y lo próximo también, haciendo Él, fíjense que es Él, haciendo Él, Dios, en
vosotros lo que es agradable delante de Él. Can you see it? I don't know if you can see it, pero es significativo. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y esto por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ante esa realidad tan extraordinaria, el escritor de Hebreos pues concluye con esta doxología, al cual sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando hablamos del proceso por medio del cual Dios transforma, lo primero que vemos es que nosotros somos santificados por el Padre. Página número 3, también somos santificados por el Hijo. Somos santificados al recibir su gracia, somos santificados al ver su gloria, al recibir su gracia. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, subraye esto por favor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No, ese es el ejemplo, porque el contexto de Pablo en ese momento ahí, ¿verdad? Son dos distintas responsabilidades en el contexto familiar, ¿right? Pero vemos claramente el hecho de que pues Cristo ama a la iglesia y Cristo al amar a la iglesia deja ver su amor entregándose a sí mismo por ella. Y simplemente una aplicación bien extraordinariamente superficial, pues definitivamente ese es el llamado de Dios para todo esposo. Amar a su esposa siguiendo el ejemplo de Jesucristo, entregándose a sí mismo por ella. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, el rol del esposo, entre otras cosas, es simplemente procurar en todas las formas habidas y por haber, siempre y cuando el hacerlo no implique desobediencia a la voluntad de Dios, buscar, provocar que su esposa sonría, provocar que su esposa irradie, que sea radiante, ¿verdad? En las formas que sea necesario. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. El interés de Cristo era el beneficio de la iglesia, se sacrificó por ella, es el punto. El ejemplo como esposo, nosotros también precisamos hacerlo, pero en el caso de Cristo nos dice que la razón por la cual Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, versículo 26, fue ¿para qué? Para santificarla. Así que estamos hablando del hecho de que nosotros somos santificados por Dios el Hijo. Lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Él la purifica, Él la limpia para presentársela a sí mismo. Es algo muy parecido que vimos en el Padre hace unos momentos atrás en el pasaje que leímos hace un segundo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, subrayo lo próximo, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Nuevamente, es claro que el pasaje nos habla de la santificación y de cómo el Hijo está activamente involucrado en ese proceso. Él origina y está involucrado en el proceso. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, pasaje que ustedes están bien familiarizados, nos habla Pablo de esta forma y nos dice que esto erais algunos de vosotros, ladrones, codiciosos, avaros, afeminados, homosexuales, lenguilargos, toda clase de pecados, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados, right? Y ya habéis sido ¿qué? Santificados, ¿ok? ¿Qué es? Algo, la santificación, algo definitivo o algo progresivo. ¿Cuál de las dos? Yes, correcto. ¿Es definitivo o es progresivo? Correcto, yes, seguro, claro que sí. Ambas cosas. That's the point, right? Okay, right?
ha sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre, en base a el carácter, la obra terminada de Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Okay? Y todo eso es por su gracia. 2 Corintios 3, 16, 18 nos recuerda Pablo lo siguiente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay que libertad. Por tanto, nosotros, mirando con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, subraye, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, proceso de santificación, por la acción del Espíritu del Señor. Y Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, subraye, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Santificación, esa es mi parte, ¿verdad? Dios ya me santificó, ya me declaró, ya fui santificado, ya he sido justificado, ya he sido lavado, regenerado, lo que quiere decir lavado, ¿verdad? Pero ahora vemos nuevamente que también se nos exhorta que hay una parte, hay un aspecto de santificación que está en mis manos, y es el despojarme de todo peso del pecado que me asedia. Y lo que es interesante y glorioso del caso es que si yo en algún momento tengo algún deseo de despojarme de todo el peso, pesos son cosas que hay en mi vida que no contribuyen, que no me ayudan, ¿right? Son las cosas pequeñas, the little foxes, las zorras pequeñas que hablamos hace un momento, ¿verdad? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Si alguno quisiera hacer eso y pudiese hacer eso, sabemos que no somos nosotros, sino que es Dios que pone en nosotros el deseo de hacerlo y la capacidad para hacerlo. Gloria a Dios, ¿right? Alabado sea el nombre de Cristo. Así que despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia, santificación, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera que Dios Él ya determinó para nosotros, no la que nosotros queremos correr, sino la que Él ya determinó para nosotros. Y al hacerlo debemos mantener nuestra mirada en el lugar correcto, que es en la persona del Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por mí, lo que está haciendo, lo que va a hacer, sus promesas, que nunca me dejará, nunca me abandonará. Si Él está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Y todo ese sinnúmero de cosas que nosotros sabemos. Cristo, que es el autor y es el consumador, y subraya consumador porque habla también de este proceso de santificación. El consumador, nuevamente, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Somos santificados por Dios el Padre, somos santificados por Dios el Hijo, y somos santificados a través del Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Gracias, ¿por qué? ¿De qué? Subraye, por favor. Y mire esos detalles, ¿verdad?, que están ahí, esas palabras que se repiten. Dios me llamó, Dios me escogió, Dios me predestinó. Todo este sinnúmero, eso está presente constantemente en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ahora, Pablo dice, pero nosotros, una de las cosas que debemos hacer con expresión de que estamos siendo santificados y que ha habido progreso en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra santificación, es que vamos a ser personas agradecidas. Y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Y si usted no sabe de qué, pues lea el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses y va a escuchar a Pablo describiendo las razones por las cuales ellos daban gracias a Dios por lo que había pasado con estas personas que habían creído y que habían abandonado sus dioses y que se habían entregado totalmente y que no tenían pelos en la lengua cuando se refería a proclamar el Evangelio, a compartir el Evangelio con otras personas. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación.
¿De qué principio está hablando? Dígalo alto, hermana. Desde antes de la fundación del tiempo. All right? Si lo único que puede pasar es que, pues no, quizás no es eso, quizás sea eso, pero sean otras cosas. Pero no, de eso que está hablando. Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. ¿Ok? Mediante, y mírenlo ahora, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No son cosas separadas, son cosas que suceden simultáneamente, aunque son distintas. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sabemos que Pedro está escribiendo a personas que están experimentando grandes vicisitudes, gran adversidad, gran aflicción, seriamente perseguidos. Y luego dice, elegidos, ve la palabra otra vez, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, ¿en qué? Santificación del Espíritu. ¿Cuántos son salvos? Yeah, right? Okay. Como salvos, hemos sido bautizados, hemos sido, el Espíritu Santo ha venido a morar permanentemente en nosotros, all right? Con las implicaciones extraordinarias que eso tiene. Okay. Elegidos según el previo conocimiento de Dios en santificación del Espíritu. ¿Con qué propósito? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, santificados, gracia y paz os sean multiplicadas. All right? Now, escríbase esto por ahí en las notas suyas. La santificación es un proceso a través del cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo transforman las vidas del verdadero creyente. Todos los aspectos en la vida del verdadero creyente. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y si eso no fuera suficiente, añade, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo completo sea guardado como irreprochable. Eso es puro, limpio, sea santificado por la venida o para la venida, vio el dicho de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Now, escríbase eso en sus notas, por favor. Esa transformación que Dios está realizando en nosotros, en la definición que tenemos en la primera página, la santificación es el proceso por el cual Dios transforma y conforma gradualmente más y más nuestras vidas a la voluntad y a la imagen de voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. Esa transformación trae consigo, escriba esto, una batalla. La transformación trae consigo, provoca en nosotros una batalla entre nuestros viejos deseos pecaminosos y el Espíritu de Cristo en nosotros. Inevitable. Hay una batalla. Hay una batalla. En este momento hay una batalla. Debe haber una batalla si usted y yo verdaderamente somos creyentes. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 18. Nos habla precisamente de la realidad de esa batalla. Son pasajes que la mayor parte de ustedes pues conocen ya de sobra. Digo pues, andar en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí tienes batalla, right? Camino en el espíritu o satisfago los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, batalla, y el del espíritu contra la carne, batalla, y se oponen entre sí, más batalla, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si escriba esto en sus notas, por favor. Con la ayuda del Espíritu Santo, buscamos la mortificación de la carne. Buscamos la mortificación de la carne. El Espíritu Santo nos guía, nos capacita, nos dirige, nos empuja en esa dirección. A mortificar la carne. Mortificar la carne son estos deseos que aún todavía están en nosotros, que son remanentes de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Que quedan en nosotros
y cuando la Escritura nos llama de mortificar la carne, en esencia lo que está sugiriendo es que en ninguna forma nosotros pues alimentemos, ¿verdad?, esos deseos. Una forma que podemos decir lo mismo en una forma negativa o positiva, o hacer que la carne se muera de hambre, no alimentándola. Right? Okay. Y eso hemos hablado muchísimas veces. Okay. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice: manifiestas, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Subraya, cosas semejantes a estas. Right? En cuanto a esto, os advierto, os recuerdo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que no heredarán el reino de Dios? Los que en algún momento han fornicado, han hecho idolatría, en algún momento hicieron algún tipo de hechicería, en algún momento han estado envueltos en contiendas, en homicidios o en borracheras. ¿Quiénes son los que no heredarán el reino de los cielos? Los que practican, subraye eso, los que practican, esos son. Los que tienen un estilo de vida de actuar de esa forma. Right? No sé si puede ver la diferencia, ¿verdad? Practicar constantemente, tener ese estilo de vida, sin que haya arrepentimiento. ¿Ok? Genuino. Y lo próximo que tenemos, lo último, si no me equivoco, con la ayuda del Espíritu Santo buscamos la vivificación del Espíritu. Nos ayuda a mortificar la carne y nos ayuda a vivificar el Espíritu. No sé si usted lo tiene con letra, ok, está bien, con letra minúscula, está bien. Versículo 22-25, Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han ya previamente, posicionalmente crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si hemos recibido vida espiritual, ¿verdad? Pues entonces debemos conducirnos, debemos ser santificados, debemos comportarnos, ¿verdad? Vivir en una forma que sea controlada por el Espíritu Santo de Dios. Efesios, el último pasaje. Gálatas, hemos dicho, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 10. Nos habla claramente acerca de la necesidad de buscar la santificación. Esa frase, hacer morir, nos conduce precisamente al asunto que nos preocupa en esta noche, que es la santificación. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hacer morir es que se muera, separarlo de nosotros, ¿verdad? Ser separado de eso. Lo terrenal en nosotros. Y son cosas como la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. No son las únicas cosas, usted sabe eso, ¿verdad? Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, eso es santificación, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Se refiere al nuevo hombre. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando más y más cada día hasta el conocimiento pleno. Y esa expresión que vemos ahí es una expresión que es consona con el asunto que nos preocupa en esta noche, que es la santificación. Así que vemos claramente que la santificación es algo prominente, importante para Dios. Dios escoge a su pueblo para que fuera santo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y también sabemos que la obra de Cristo en la cruz del Calvario acontece para poder santificar a su pueblo. Right?
Hebreos 13:12 nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y esa frase, fuera de la puerta, se refiere a la crucifixión que nuestro Señor experimentó por nosotros. All right, God is good? All the time. Ok, pues como le anticipé al comienzo, si nos puede conceder un poquito de ayuda para setear las mesas, pues se lo agradecemos enormemente. El próximo domingo el culto empieza a las 11:30. Vamos a celebrar la Cena del Señor y vamos a tener este tiempo de compañerismo con nuestros hermanos de San Lando. Y por favor, pues traiga usted algo que usted quiera pues traer para que podamos compartir, de alimentos me refiero, para que podamos compartir con todos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad es que seamos santificados. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora yo te agradezco, Señor, que nos hayas regalado tu palabra, que la hayas preservado para nosotros, y muy especial para mí esa porción del libro de Cantares 2:15, que nos dice que las zorras pequeñas echan al perder el viñedo, Señor. Oh Padre, que seamos diligentes, Señor, que demos atención a toda esta gama de asuntos pequeños que hay en nuestra vida, Señor, y que si las atendemos correctamente, el resultado va a ser que la santificación tuya en nuestras vidas va a ser evidente. Abre nuestros ojos, danos entendimiento para que podamos saber, discernir en qué consiste el atenderlas correctamente, Señor. Gracias nuevamente. Sé con hermano Glenn, Señor, y su familia en este tiempo en que han perdido a su madre, Señor, y prepáranos para el viernes, Señor, estar aquí con ellos y ser de apoyo y consuelo para él y su familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.